Bienvenida a esta inmersión en las fuentes compartidas. Hoy nos centramos en un texto fundamental, vibrante diría yo, los capítulos 1 al 16 del Evangelio según San Marcos. Un relato conocido por su ritmo rápido, ¿verdad? Muy directo. Exacto, es el evangelio más corto, probablemente el primero que se escribió. Se suele atribuir a Juan Marcos, que fue compañero de Pablo, y, según la tradición, intérprete de Pedro en Roma. Ajá. Y eso podría explicar ese estilo tan vivo, casi como apuntes de alguien que lo vio o lo escuchó de primera mano. Pura acción. Y nuestra misión hoy es justo esa, sumergirnos en esa narración tan potente. Queremos, desentrañar las claves de cómo Marcos nos presenta a Jesús. Su autoridad, que impacta desde el principio, esa insistencia curiosa en que no digan quién es, el famoso secreto mesiánico. El camino hacia el sufrimiento, que es sorprendente, y cómo incluso sus seguidores más cercanos, pues parece que no acaban de entenderlo. Es un retrato fascinante, sí. Marcos no se anda con rodeos. Empieza de golpe con Juan el Bautista, esa figura tan ascética en el desierto, Sí. preparando el camino, como decían las profecías. Nada de genealogías ni infancia, directo al grano. Acción desde el primer versículo. Y justo ahí entra Jesús en escena. Se bautiza y ¡pum! Ocurren cosas extraordinarias. Los cielos que se abren, el espíritu que baja como una paloma, la voz divina. Tú eres mi hijo amado. Menuda presentación. Totalmente. Pero inmediatamente después, ¡zas!, al desierto, a ser tentado. ¿Qué nos dice este inicio tan potente, tan contrastado? Pues fija los pilares desde ya. Por un lado, la identidad divina de Jesús, clarísima. Y por otro, la realidad del conflicto espiritual, cósmico casi, en el que entra de lleno. Claro. Su bautismo no es porque él tenga pecado, ¿eh? Es más bien una identificación con la misión. Recibe el poder del Espíritu. Y la tentación, pues valida su autoridad sobre el mal. Y todo a una velocidad increíble. Es verdad, el ritmo es trepidante. Y después de que arrestan a Juan, Jesús empieza su ministerio. Se va a Galilea. Y el mensaje es urgente. Muy urgente. El tiempo se ha cumplido. Ya, el reino de Dios está cerca, y la llamada es doble. Arrepiéntanse y crean. Y ahí empieza a llamar a los primeros seguidores, pescadores, Simón, Andrés, Santiago, Juan. Y la reacción es inmediata, ¿no? Lo dejan todo. Todo, al instante. Es muy gráfico, Marcos. Y luego, en la sinagoga de Capernaum, enseña, y la gente, dice Marcos, se queda asombrada. ¿Por qué? Por su autoridad. ¿A qué se refiere exactamente esa autoridad? ¿Era solo el tono de voz? No, es más profundo. A ver, los maestros de la ley de la época basaban todo en citar a otros rabinos anteriores. Era una autoridad, digamos, derivada. Ajá. Pero Jesús habla con una autoridad propia, intrínseca, como si la fuente fuera él mismo. Y no se queda en palabras, ¿eh? No, claro. Inmediatamente expulsa a un espíritu inmundo, en la sinagoga. Y el propio espíritu lo reconoce, el santo de Dios. Y luego las curaciones, la suegra de Simón Pedro, multitudes. La autoridad es en palabra y obra. Y esa autoridad, claro, provoca reacciones muy distintas. Por un lado, las multitudes le siguen, están maravilladas. Pero por otro, casi desde el principio choca. Choca con las autoridades religiosas, sobre todo los fariseos. Sí, los fariseos eran un grupo muy influyente, conocidos por su interpretación muy estricta de la ley judía, la Torá. Y los conflictos surgen enseguida. Marcos, de hecho, agrupa varias controversias clave muy al principio. ¿Recuerdas la del paralítico? Uf, tremenda, que lo bajan por el techo. Eso es. Y Jesús, en lugar de curarlo sin más, le dice, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». ¡Bum! Y eso, claro, escandaliza a los maestros de la ley. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios, piensan? Es que Jesús está reclamando una autoridad divina. Y no se queda ahí. Luego come con recaudadores de impuestos, con pecadores, desafiando todas las normas de pureza social de la época. Exacto. Y sobre todo, los choques por el tema del sábado, que era, un pilar fundamental para ellos. Como cuando los discípulos arrancan espigas para comer en sábado, o peor aún, cuando cura a un hombre que tenía la mano paralizada en plena sinagoga y en sábado. Ahí Jesús es muy claro. Defiende que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y remata, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Ahí es nada. ¿Y las reacciones? Pues brutal.
Marcos dice que los fariseos, al oír esto, se van y empiezan a tramar cómo acabar con él. Y se alían con los herodianos, que eran partidarios de Herodes, o sea, enemigos políticos normalmente. Pero contra Jesús, Se unen. Vaya. vaya. Marcos establece esa línea de fractura muy pronto. La visión de Jesús, centrada en la compasión, en la necesidad humana, choca de frente con la rigidez de la élite religiosa. Y este conflicto va a ir a más. Es un motor de la historia. Y en medio de todo esto, Jesús empieza a enseñar de una forma muy particular, usando parábolas. La del sembrador es quizás la más conocida. ¿Por qué este método? ¿Por qué no hablar más claro? Bueno, Marcos da una pista, ¿eh? Dice que Jesús hablaba en parábolas a las multitudes, pero luego, en privado, a sus discípulos les explicaba todo. O sea que, Parece que las parábolas funcionan a dos niveles. Revelan los misterios del reino de Dios a los que están dispuestos a escuchar, a los que tienen oídos para oír, pero al mismo tiempo ocultan el mensaje a los que tienen el corazón cerrado o no quieren profundizar. curioso, usan imágenes de cada día, semillas, lámparas, un grano de mostaza. Para hablar de realidades espirituales muy profundas, es un método que invita a pensar, a ir más allá de lo literal. Y junto a las parábolas siguen las demostraciones de poder. Un poder que parece abarcar todo. Marcos insiste mucho en eso, ¿no? Lo del endemoniado Geraseno es impactante. Sí, que dice llamarse legión, una palabra que evoca al ejército romano, ¿eh? Indica una fuerza maligna descomunal. Y Jesús lo libera, y los demonios acaban en una piara de cerdos. Es una demostración de autoridad brutal sobre el mal. También sobre la enfermedad crónica, la mujer que llevaba 12 años con hemorragias. Que se cura solo con tocarle el manto. Con fe, Jesús siente que ha salido poder de él. Y finalmente, el poder sobre la muerte misma, cuando resucita a la hija de Jairo. Esa frase en arameo, Talita cum. Que Marcos se preocupa de traducir. Niña, a ti te digo, levántate. Son acciones que no son solo milagros espectaculares, son señales. Señales que apuntan a quién es Él y a que el reino de Dios está irrumpiendo. Pero aquí entra eso que comentábamos antes, el secreto mesiánico. Porque a menudo, después de estas maravillas, Jesús les pide que no lo cuenten. Sí, pide silencio. A los curados, incluso a los demonios que lo reconocen, no digáis quién soy. ¿Y por qué? Parece contradictorio. Si quieres que crean en ti. Hay varias interpretaciones, la verdad. Quizá quería evitar una popularidad superficial, basada solo en los milagros, o que lo vieran como un líder político, un revolucionario. Que no era su plan. Activas equivocadas. Entiendo. Crea una tensión en el relato, ¿verdad? Un poder enorme que, a la vez, parece querer controlarse, dosificarse. Eso es, y a pesar de todo, ni los milagros ni las enseñanzas parece que calan del todo. Ni siquiera en su círculo más íntimo, en los discípulos. Marcos lo subraya una y otra vez. No entienden. Sí, es muy llamativo eso en Marcos. Después de alimentar a 5.000 personas con unos pocos panes y peces, un signo mesiánico clarísimo. Pues no lo pillan. No entienden el significado. O cuando Jesús camina sobre el agua, que es casi una teofanía, una manifestación divina. Se aterran. Y Marcos dice literalmente que tenían el corazón endurecido. Les cuesta muchísimo captar quién es Jesús realmente y cuál es su misión. Incluso en Nazaret, en su propia tierra, lo rechazan. Pero, ¿no es este el carpintero? La familiaridad, el conocerlo de siempre. Les impide ver más allá. Les genera incredulidad. Y Jesús apenas puede hacer milagros allí por eso. Es un tema recurrente. Y todo esto nos lleva a un momento que es como un punto de inflexión en el Evangelio, cerca de Cesarea de Filipo. Sí, un momento crucial. Jesús les pregunta directamente, primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dan varias respuestas. Juan Bautista, Elías, un profeta. Respuestas populares, pero incompletas. Y entonces la pregunta clave, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro. Pedro da en el clavo. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Rey esperado por Israel. Es la confesión fundamental. Por fin, parece que ya lo han entendido. Pero... Pero justo ahí, Jesús da un giro de 180 grados. Primero, les prohíbe terminantemente decirlo a nadie, mantener el secreto. Y segundo, y esto es lo más impactante, empieza a enseñarles por primera vez algo totalmente inesperado. Que él,
a quien llama el Hijo del Hombre. Un título curioso que usa mucho. Sí, un título con resonancias del profeta Daniel, a veces celestial, pero que Jesús aquí liga al sufrimiento. Pues que ese Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los líderes religiosos, morir y resucitar al tercer día. Y Pedro, el mismo Pedro que acaba de decir, tú eres el Cristo, se lo lleva aparte y lo reprende. Le dice que eso no puede ser. La reacción de Jesús es durísima. Se vuelve y le dice, «Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Es un choque frontal. Tremendo. Es el gran giro de Marcos. Pedro acierta con el título, Cristo, pero su idea de lo que eso significa es la idea común. Un Mesías triunfante, un rey poderoso. Y Jesús la destroza. Su mesianismo pasa necesariamente por la cruz. Es una redefinición radical. Y a partir de este momento el tono cambia, ¿no? El camino hacia Jerusalén se convierte en el camino de la cruz, claramente. Y Jesús insiste, el que quiera seguirle tiene que hacer lo mismo, negarse a sí mismo, tomar su propia cruz cada día. Es la condición del discipulado. Poco después, como para confirmar quién es, pero bajo esta nueva perspectiva, ocurre la transfiguración. Sí, lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta. Y allí se transfigura, se muestra glorioso. Aparece Moisés, que representa la ley, y Elías, los profetas. Hablan con él. Y la voz del cielo, la misma del bautismo, vuelve a sonar. Este es mi Hijo amado. Pero añade algo crucial. Escúchenlo. Es decir, escúchenlo ahora, precisamente ahora que está hablando de sufrimiento, de rechazo, de muerte. La gloria confirma quién es, pero la orden es aceptar su camino, por difícil que sea. Y aún así, parece que les cuesta, que siguen sin entender. Les cuesta muchísimo. En el camino siguen discutiendo sobre quién de ellos es el más importante. Increíble. Santiago y Juan incluso le piden los puestos de honor en su reino. Justo después de que él les ha hablado de su pasión. Exacto. Y Jesús tiene que volver a explicarles, con paciencia, que el liderazgo en su reino no es como el del mundo. No es dominar, es servir. Y se pone a sí mismo como ejemplo, con esa frase tan potente. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese concepto de rescate es muy fuerte. Dar la vida para liberar a otros. Es una cumbre teológica en Marcos. Define el propósito de su muerte. Y mientras se acercan ya a Jerusalén, hay un contraste muy bonito con el ciego Bartimeo, a la salida de Jericó. Sí, Bartimeo es un personaje clave en este punto. Él sí parece entender. Grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le reconocen como Mesías con ese título davídico. Y aunque intentan callarlo, él grita más fuerte. Tiene una fe persistente. Jesús lo llama, lo sana, y Bartimeo, dice Marcos, lo seguía por el camino. El camino que lleva a Jerusalén. Exacto. Bartimeo, el ciego, que ahora ve, se convierte en el modelo del discípulo que reconoce a Jesús y lo sigue hacia la pasión. Es un contraste brutal con la ceguera espiritual de muchos otros, incluidos los discípulos. ¿Y llegamos a Jerusalén? La confrontación final es inevitable. Empieza con la entrada triunfal, una escena llena de simbolismo. Muchísimo. El burrito, los mantos, las ramas, las aclamaciones. ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el de nuestro padre David. Es una aclamación mesiánica clara, aunque la gente probablemente tenía en mente un rey político, al estilo de David. Pero al día siguiente, Jesús hace algo aún más provocador: la purificación del templo. Sí. Entra y expulsa a los que vendían y compraban, vuelca las mesas de los cambistas. Es una acción profética muy fuerte. Los acusa de haber convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Una denuncia directa contra la corrupción del sistema religioso del templo. Y un acto que, para las autoridades del templo, es la gota que colma el vaso. A partir de ahí, buscan activamente cómo matarlo. Marcos lo enmarca además con la maldición de la higuera estéril, que encuentran seca al día siguiente. Simbolizando. Probablemente, el juicio sobre esa religiosidad de Israel que aparenta mucho pero no da fruto, que rechaza al enviado de Dios. Y desde ese momento, las confrontaciones en el templo se intensifican. Le preguntan por su autoridad. Intentan tenderle trampas, los fariseos y herodianos con la pregunta del impuesto al César.
que resuelve con el famoso «dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Los saduceos, que no creían en la resurrección, con el caso hipotético de la mujer y los 7 maridos. Y Jesús afirma la realidad de la resurrección y les dice que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Incluso un maestro de la ley que parece más sincero le pregunta por el mandamiento principal, y Jesús resume toda la ley en el amor a Dios y al prójimo. Y el maestro lo reconoce, y Jesús le dice, «No estás lejos del reino de Dios». Pero son excepciones. La hostilidad general va en aumento. Cuesta tensa más la cuerda. Y antes de que todo se precipite, pronuncia ese discurso largo en el Monte de los Olivos, sobre la destrucción del templo, las señales del fin. El discurso apocalíptico, sí, es complejo. Probablemente mezcla la predicción de la caída de Jerusalén, que ocurriría unos 40 años después, con elementos sobre el fin de los tiempos y su segunda venida. Pero el mensaje central no es descifrar fechas, ¿verdad? No, en absoluto. El énfasis está en la llamada a la vigilancia. Estén alerta. Manténganse despiertos, porque nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Hay que estar preparados y perseverar en medio de las dificultades y persecuciones que anuncia. Y así entramos de lleno en la pasión. Faltan 2 días para la Pascua, los líderes buscan cómo arrestarlo a traición. Sí, el ambiente es tenso. Y ocurre esa escena preciosa en Betania. Una mujer unge la cabeza de Jesús con un perfume carísimo. Algunos se indignan. ¡Qué desperdicio! Podría haberse vendido para los pobres. Pero Jesús la defiende. Dice que ha hecho una obra hermosa. Y la interpreta él mismo. Ungió mi cuerpo de antemano para la sepultura. Es un acto profético, de amor y reconocimiento, justo antes de la traición. Porque inmediatamente después Marcos nos cuenta que Judas Iscariote va a los jefes de los sacerdotes para entregarlo. El contraste es brutal. La unción generosa frente a la traición por dinero. Y luego la última cena. Que Marcos presenta como una cena de Pascua, pero Jesús le da un significado totalmente nuevo. Radicalmente nuevo. Toma el pan. Tomen, esto es mi cuerpo. Toma la copa de vino. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Establece un nuevo pacto, sellado no con sangre de animales, sino con su propia sangre, con su vida entregada. Es el corazón de la Eucaristía. Un momento de una intimidad profunda, pero también de una tristeza enorme porque ahí mismo anuncia que uno de ellos, uno de los 12, lo va a traicionar. Y que todos lo abandonarán esa misma noche. Incluso predice la negación de Pedro, 3 veces antes de que cante el gallo 2 veces. Y Pedro, tan impulsivo, lo niega rotundamente. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Pero Jesús sabe lo que va a pasar. Y de ahí a Getsemaní, el huerto de los olivos. Y la angustia de Jesús es palpable. Es uno de los momentos más humanos de Jesús en todo el Evangelio. Siente una angustia mortal. Le pide a Pedro, Santiago y Juan que velen con él. Y va a orar. Esa oración, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es la lucha interna en su máxima expresión, la voluntad humana que se resiste al sufrimiento terrible que se avecina, pero la sumisión total a la voluntad del Padre. Mientras los discípulos... Dormidos. 3 veces los encuentra dormidos. El contraste es dolorosísimo. La soledad de Jesús es absoluta en ese momento. Y entonces llega Judas. Con una turba armada. Lo besa, esa es la señal. Lo arrestan. Hay un momento de confusión, alguien corta una oreja, y todos los discípulos huyen. Se cumple lo que Jesús había dicho. Todos, incluido un joven anónimo que escapa desnudo dejando su sábana. Un detalle extraño y muy de Marcos. Y llevan a Jesús ante el Sanedrín, el consejo judío. Un juicio nocturno, irregular. Buscan falsos testimonios, pero no se ponen de acuerdo. Hasta que el sumo sacerdote le pregunta directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y la respuesta de Jesús es clara. Yo soy. Y añade una referencia al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo con las nubes del cielo. Eso es lo que usan para condenarlo. Blasfemia. Exacto. Lo condenan a muerte. Y empiezan las burlas, los golpes. Mientras tanto, en el patio, Pedro niega conocerlo. 1, 2, 3 veces. Y justo entonces canta el gallo por segunda vez. Y Pedro se derrumba, rompe a llorar. Marcos retrata la debilidad humana de forma muy cruda y conmovedora. Por la mañana entregan a Jesús a Pilato, el gobernador romano.
Ahora la acusación tiene que ser política. Claro, a Pilato la blasfemia religiosa le da igual. La acusación es «Rey de los judíos». Sedición. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde de forma enigmática, tú lo dices. Y ante las demás acusaciones de los sacerdotes, guarda silencio. Un silencio que sorprende a Pilato. Pilato parece darse cuenta de que lo entregan por envidia. Intenta una maniobra. La costumbre de soltar un preso por la Pascua les da a elegir Jesús o Barrabás, un rebelde, un asesino. Y la multitud, incitada por los sacerdotes, pide a Barrabás. Y para Jesús, Crucifícalo. Pilato, para contentar a la gente, cede. Manda azotar a Jesús y lo entrega para ser crucificado. Una muestra de debilidad política y moral terrible. y antes de la crucifixión, las burlas de los soldados romanos. El manto púrpura, la corona de espinas. Salve, rey de los judíos. Golpes, escupitajos, una crueldad extrema. Una parodia macabra de la realeza, aunque, irónicamente, están proclamando una verdad que no entienden. Luego le quitan el manto y lo llevan al Gólgota, el lugar de la calavera. Obligan a un tal Simón de Cirene a llevar la cruz. Lo crucifican a las 9 de la mañana. Se reparten sus ropas, ponen el título, el rey de los judíos, y crucifican a 2 bandidos con él. Marcos narra la crucifixión de forma muy escueta, casi periodística, pero brutal. Y las burlas continúan al pie de la cruz. Los que pasan, los líderes religiosos, incluso los otros crucificados. Sálvate a ti mismo, salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Es la misma tentación de siempre. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Rey, usa tu poder para evitar el sufrimiento. Pero Jesús se mantiene fiel a su misión, a dar la vida. Y entonces, desde mediodía hasta las 3 de la tarde, hay oscuridad. Y a las 3, Jesús grita. Ese grito desgarrador en arameo, Eloi, Eloi, lema sabactani, que Marcos traduce, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito que ha resonado durante siglos. ¿Qué significa? Es desesperación. Es un misterio profundo, refleja una cima de sufrimiento insondable. Quizás al sentir el peso del pecado del mundo, quizás una experiencia real de abandono para poder redimirnos. Es el inicio del Salmo 22, un salmo que empieza en la angustia, pero termina en la confianza y la alabanza. Pero el grito en sí es sobrecogedor. Y justo después de ese grito, Jesús lanza otro fuerte grito y expira, muere. Y en ese preciso instante ocurren 2 cosas muy significativas que Marcos destaca. El velo del santuario del templo. Se rasga en 2, de arriba a abajo. El velo que separaba el lugar más sagrado, la presencia de Dios. Es un símbolo potentísimo. El acceso a Dios queda abierto para todos a través de la muerte de Jesús. Ya no hay barreras. Y lo segundo. La confesión del centurión romano. El oficial al mando de la crucifixión, al ver cómo muere Jesús, declara: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un pagano, un soldado romano. Es la primera persona en Marcos que lo reconoce plenamente como hijo de Dios después de su muerte. Exacto. Es la culminación de la revelación de la identidad de Jesús en Marcos y se produce, paradójicamente, en el momento de su máxima debilidad y aparente fracaso. Mientras tanto, las mujeres discípulas. María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, Salomé. Ellas sí han sido testigos fieles hasta el final, observan todo desde lejos. Y como ya era tarde, víspera del sábado, entra en escena José de Arimatea. Un miembro respetado del Sanedrín, el mismo consejo que lo condenó, pero Marcos dice que él también esperaba el reino de Dios. Y pide valientemente el cuerpo de Jesús a Pilato. Pilato se sorprende de que ya haya muerto, lo verifica y se lo concede. José compra una sábana de lino, baja el cuerpo, lo envuelve y lo deposita en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, y hace rodar una piedra grande a la entrada. Un entierro digno, justo antes de que empezara el descanso del sábado. Y de nuevo, las mujeres son testigos clave. María Magdalena y la otra María ven dónde lo ponen. Es fundamental para lo que viene después. Saben exactamente dónde está la tumba. Pasa el sábado y el domingo, muy temprano, al amanecer, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé vuelven al sepulcro. Llevan especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, un último acto de piedad. Van preocupadas. ¿Quién nos moverá la piedra? Era enorme. pero al llegar, sorpresa, la piedra ya está movida. Entran en el sepulcro y ven A un joven vestido con una túnica blanca sentado a la derecha.
Se asustan, claro. ¿Normal? Y el joven les habla. Les da el mensaje central del cristianismo. No se asusten. Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Es el anuncio directo de la resurrección. Y les da una orden. Vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro. Interesante que mencione a Pedro específicamente. Sí, una señal de restauración para Pedro después de su negación. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Les recuerda una promesa anterior de Jesús. La misión empieza de nuevo, en Galilea. La resurrección no es el final, es un nuevo comienzo. Pero aquí viene lo más sorprendente, quizás, del Evangelio de Marcos, al menos en los manuscritos más antiguos y considerados más fiables. ¿Cómo reaccionan las mujeres a este mensaje increíble? Pues, según el versículo 8 del capítulo 16, que es donde terminan esos manuscritos, ellas salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y ahí se acaba. Termina con miedo y silencio. Es abrupto, desconcertante. Muchísimo. Deja al lector como en vilo. ¿Qué pasó después? Subraya quizás lo sobrecogedor, lo humanamente imposible de asimilar que es la resurrección, en un primer momento. El miedo ante lo divino, ante lo que rompe todos los esquemas. Luego, claro, la mayoría de las Biblias incluyen lo que se llama el final largo de Marcos, los versículos 9 al 20. Sí, que los estudiosos consideran mayoritariamente un añadido posterior, aunque muy antiguo, y aceptado como canónico por la tradición. Es como un resumen de lo que cuentan los otros evangelios. Poco les creen. Reprende su incredulidad. Sí, insiste en la dificultad de los discípulos para creer en la resurrección, algo que también encaja con el resto de Marcos. Y finalmente se aparece a los 11, les da la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizar, promete señales que acompañarán a los creyentes y menciona la ascensión de Jesús al cielo, donde se sienta a la derecha de Dios. Es un final que, digamos, cierra mejor la historia. Conecta con el libro de los Hechos de los Apóstoles, muestra cómo ese miedo inicial se transforma en proclamación mundial, con el Señor actuando con ellos. Proporciona una conclusión más satisfactoria, podríamos decir. Pero el impacto de ese posible final original en 16.8 es innegable. Te deja pensando. Desde luego. Sea cual sea el final que leamos, el mensaje central es claro. La tumba está vacía. Jesús ha resucitado. Dios lo ha vindicado. Y eso lo cambia todo. Es el fundamento de la fe y la misión cristiana. Ha sido, la verdad, un recorrido intenso por Marcos. Un evangelio que te atrapa por su ritmo. Hemos visto a un Jesús de acción, poderoso, con una autoridad divina. Que choca constantemente con las expectativas humanas y religiosas. Un Mesías que elige el camino del sufrimiento y la cruz como centro de su misión. Y unos discípulos que, luchan por entenderlo hasta el final. ¿Cuál dirías que es la esencia, el corazón de este evangelio? Yo diría que Marcos nos presenta un retrato urgente, casi sin aliento, de Jesús como el Hijo de Dios poderoso, sí, pero cuyo poder definitivo se revela no tanto en los milagros espectaculares, sino en el servicio humilde hasta la muerte y, sobre todo, en el sacrificio redentor de la cruz. Desafía totalmente la idea de un mesianismo triunfalista, ¿no? Completamente. La respuesta que pide Marcos no es solo admiración a distancia, sino fe. Una fe que se traduce en seguimiento radical, en tomar la propia cruz, incluso cuando no entendemos del todo, confiando en que el poder de Dios actúa precisamente a través de la debilidad, del sufrimiento, de la muerte, como demostró la resurrección. Y para terminar, una reflexión final. Volviendo a ese posible final abrupto de Marcos 16:8. Las mujeres huyen del sepulcro asustadas y no dicen nada, por miedo. ¿Qué nos sugiere eso sobre nuestra propia reacción ante lo divino, ante lo que nos supera? Quizás que la fe no siempre empieza con una certeza valiente y rotunda, que a veces el primer paso es el temor, el desconcierto, el sentirse abrumado ante algo tan inmenso e incomprensible como un Dios que muere y resucita. Ahí queda esa pregunta, para seguir dándole vueltas.